Bienvenidos, Verdad y Vida Monterrey. La verdad te hará libre. Vamos a orar. Señor, que la palabra que tú tienes hoy, Señor, sea sellada en nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo hablando, que no sea yo, Padre, sino calla todas las cosas que no vienen de ti, y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Tú toma el control de mi mente, tú toma el control de mis palabras, y abre los corazones y prepara los corazones de los que estamos aquí para que la semilla caiga en buena tierra y dé fruto en abundancia. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le hace una promesa a Abraham. Bueno, Dios le hace muchas promesas a Abraham. Dios le dice que lo va a bendecir, que todo aquel que lo bendijera iba a ser bendito, que todo aquel que lo maldiga iba a ser maldito. Dios le hace muchas promesas a Abraham. Y él le prometió que iba a tener descendencia y que que su descendencia iba a ser como las estrellas. Y Dios lo sacó y vio las estrellas y le hizo una promesa y le dijo: ya no te vas a llamar más Abraham. Cuando conocemos la historia, ya no te vas a llamar más Abraham, ya no te vas a llamar más Padre enaltecido. Ya habíamos platicado, ya hace varios domingos, que los nombres en la Biblia tienen, o los nombres, no todos, pero la mayoría tienen significados, y son conforme al propósito que Dios tiene para ellos, o conforme los padres querían que fueran, o cómo los describía a esas personas. Y Dios le dice: ya no te vas a llamar más Padre enaltecido, ya no te vas a llamar más Abraham, sino te vas a llamar Padre de multitudes, te vas a llamar Abraham, ¿sí? Y Dios le dice, yo te voy a dar un hijo, y pasa el tiempo, pasa el año, y Dios le da un hijo, Dios le da a Isaac. Y se hace una fiesta enorme, luego una fiesta en el destete. Pero llega un momento en la niñez de Isaac en el que Dios le pide a Abraham, la vida de Isaac. Y ahí viene el momento de la prueba. Siempre viene el momento, las pruebas son así, y no entendemos por qué suceden las pruebas muchas veces, pero tienen un propósito. Y en ese momento en el que Abraham se dispone en su corazón a entregarle a su único hijo, bueno, ya había tenido otro hijo, pero el hijo que había tenido con Sara, se dispone en su corazón a entregarlo. Yo no sé qué podrá haber pasado por la mente de Abraham, pero él decía, yo me imagino que pudo haber pensado: pero ¿cómo si es mi hijo y ya estoy viejo y no sé si voy a poder tener más hijos y mi descendencia, qué va a pasar? Pero él, más que todo eso, él confió en la promesa de Dios. Y él entregó y dispuso su corazón a entregar a Isaac. Y cuando estaba en ese momento, a punto de entregar a Isaac, Dios le dice: no lo hagas, porque ya he visto tu corazón. Y le dijo: te juro, Abraham, que te voy a bendecir en gran manera. Dice, porque versículo 14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y Dios, sin poder jurar por uno más grande que Él, porque nuestro Dios es el Dios todopoderoso, creador del universo, y no hay nadie más grande que Él, dijo: te juro por mí mismo que te voy a bendecir y te voy a multiplicar, y te multiplicarán grandemente. Y podemos ver que en Romanos 4, no lo busques, que dice, o si lo quieren buscar después, que dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, ¿sí? Aún así que su cuerpo estaba como muerto. Es más, se los voy a leer, quiero leérselos, porque Romanos, no lo busquen, yo aquí lo busco por ustedes. En Romanos 4, versículo 18, dice: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes,
conforme lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Abraham creyó contra las probabilidades. Él no tuvo en cuenta que su cuerpo estaba como muerto. Él no tuvo en cuenta que él estaba ya viejo. Él no tuvo en cuenta su edad. Él no tuvo en cuenta que ya estaba, como nosotros acá decimos, así todo arrugado como pasa. Él no tuvo en cuenta la esterilidad de Sara, sino que él creyó y confió en la promesa. Él se aferró en la promesa. Y más que en la promesa, se aferró en el que hizo la promesa. ¿Sí? Y yo no sé a lo mejor a qué estamos aferrados, pero muchas veces nos aferramos en cosas que no valen la pena. Y muchas veces nos aferramos en cosas donde no nos van a llevar a ningún lado. Pero hoy es el tiempo de que nos aferremos al que hace la promesa. Más que a la promesa, nos aferremos al que hace la promesa. Todos pasamos por momentos difíciles. Todos pasamos por momentos de incertidumbre, momentos que no entendemos, momentos de prueba, momentos que podemos decir, ya no puedo más, momentos de dolor. Pero en esos momentos hay que entender que hay uno que es quien hace las promesas. Y ese que hace las promesas es nuestro Dios Todopoderoso, es el que creó el universo, para Él nada es imposible. Por eso nosotros podemos decir, y lo cantábamos hace un momento, si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién contra nosotros? Porque Dios es el que hace las promesas. Y cuando Dios promete, Él cumple. Cuando Dios promete, Dios no puede mentir y Él va a cumplir. Dios ha hecho una promesa. A lo mejor es diferente para cada uno de nosotros, pero Dios va a cumplir esa promesa. Pero ¿cuál es el problema muchas veces? Ojo, quiero aclarar algo. Todas las promesas de Dios se deben de avalar en la palabra, ¿sí? Y no confiarnos en cualquier otra cosa si no está avalado en la palabra. Pero muchas veces, aunque hayamos visto las maravillas de Dios, muchas veces aunque hayamos visto la mano de Dios, como hemos visto como obra, muchas veces se nos olvida las promesas que Dios nos hace. Podemos ver el ejemplo con Israel. Israel, Dios lo saca de Egipto con una promesa. Le dice, yo te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, te voy a llevar a una tierra bendecida, te voy a una tierra hermosa, te voy a sacar de Egipto. Dios les hace esa promesa al pueblo de Israel. Y Dios les dice, yo Jehová te voy a sacar de Egipto y te voy a llevar a Canaán, y donde es una tierra donde hay bendición, es una tierra donde fluye leche y miel. Y luego el pueblo de Israel ve cómo Dios trae juicio sobre Egipto, cómo Dios trae las plagas sobre Egipto, y luego los saca caminando por las puertas de Egipto, y luego se topan con el Mar Rojo y ven cómo Dios divide las aguas y pueden cruzar en seco. Y luego los lleva al desierto, y como platicaban hace ya 15 días, estaba la columna de fuego por la noche para que no pasaran frío, y estaba una de nube por el día para que no pasaran calor, y veían como el maná caía del cielo, y veían la mano de Dios. Y cuando llegan ya a las puertas de Canaán, por así decirlo, Dios le dice a Moisés, envía 2 espías para que vean que a la tierra que yo les he traído es como yo les dije. Y pasan 40 días, regresan los espías y regresan con un racimo de uvas y le dicen, mira, este racimo de uvas, la tierra es una tierra hermosa, es una tierra preciosa, es una tierra bendecida, es una tierra donde fluye leche y miel, es una tierra, mira estas uvas, mira las granadas,
bendición en todos lados, es una tierra amurallada, es una tierra enorme, es como Dios nos dijo. Pero, y viene el pero, ¿verdad? Pero la gente es muy grande, la gente es muy fuerte, nos ven como langostas, no vamos a poder. Y dice la palabra que la gente gritó. Literal dice, entonces toda la congregación gritó. Y cómo, o sea, qué interesante, después de ver cómo Dios los sacó, cómo ver cómo se estaba cumpliendo esa promesa, que Dios los estaba sacando de Egipto, que Dios estuvo al cuidado de ellos durante todo ese tiempo y que iba a estar al cuidado de ellos durante todo el tiempo, y los lleva a ver la tierra y ven que la tierra era tal y como Dios les había dicho, pero les dijeron, no podemos, y todos gritaron, todos lloraron. Y a veces así somos nosotros. Olvidamos las promesas. Olvidamos las promesas que Dios nos hace. Y eso es lo que el enemigo quiere. Quiere que nosotros olvidemos las promesas. Porque cuando nosotros nos olvidamos de las promesas, nos estamos olvidando de lo que Dios es capaz de hacer. Estamos olvidando del poder de Dios. Pero déjenme, les digo algo, que aunque nosotros nos olvidemos de las promesas, Dios no se olvida de ellas. Dios no se olvida de las promesas. Y lo que Dios dice, aunque a nosotros se nos olvide, así es. A Él no se le va a olvidar y Él lo va a cumplir. Pero hay que tener paciencia, como lo leíamos hace un momento en Hebreos. Y muchas veces queremos que las promesas se cumplan ya. Queremos que las promesas sean al instante. Que Dios ya me dijo que ya lo haga. Y no entendemos que las promesas de Dios no siempre son así. ¿Sí? Nosotros, le puedes tú prometer en el altar a tu esposa que la vas a amar siempre hasta la vejez, pero tú no sabes si vas a llegar a la vejez. Una ahí para que se zafen todos los hombres. Tú no sabes si vas a llegar a la vejez. Pero cuando Dios promete, puedes darlo por hecho, que ya está hecho. O sea, cuando Dios dice algo, ya está hecho. Pero hay que tener paciencia y no hay que olvidar las promesas que Dios nos hace. A Él no se le olvidan las promesas. Quiero llevarlos a 2 Corintios 1:18. 2 Corintios 1:18. Y normalmente no me gusta pasearme sobre la Biblia, pero este pasaje 1:18. Pero este pasaje me gusta mucho y yo creo que lo he tomado como uno de mis favoritos. Porque podemos ver cómo Dios afirma las cosas aquí en la palabra. Y aunque a nosotros se nos olvide las promesas, como lo comentamos hace un momento, a Él no se le olvida. Y dice el versículo 18, mas como Dios es fiel, di conmigo, Dios es fiel. Nuestra palabra a vosotros no es sí y no. O sea, no es ahorita sí y después te voy a decir que no. Dios es fiel y vuestra palabra a nosotros es sí. No es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas, di conmigo, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Di conmigo, mas como Dios es fiel, todas las promesas en Él son sí y en el amén. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. O sea que cuando Dios promete sí
y en Él es amén. Dios es fiel y las promesas son en el sí y en Él amén. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios fiel? Amén. Y lo podemos seguir viendo en la vida de Abraham. Dios toma a un hombre, Abraham, y lo lleva y le dice, ven, te voy a mostrar una tierra que yo te voy a dar y va a ser para tu descendencia para siempre. Y lo toma y lo lleva y a que vea Canaán y dice, esta tierra va a ser para tu descendencia para siempre. Después muere Abraham, llega Isaac, muere Abraham como forastero en la tierra, llega Isaac, también muere, llega Jacob, tiene 12 hijos, a uno de esos 12 hijos lo venden como esclavo en Egipto, que era José. Y luego viene el hambre en la tierra, Jacob, que después Dios le cambia el nombre a Israel, se refugia en Egipto, ahí con su hijo José, que era gobernador ya en Egipto, y después que muere José y se levanta otro faraón, empieza ya la opresión sobre el pueblo de Israel, y es cuando Israel está esclavo en Egipto, y Dios saca a Egipto, y podemos ver desde Abraham, Isaac, Jacob, que ya es Israel, los saca de Egipto. ¿Y a dónde los lleva? A la tierra prometida, a Canaán. No los llevó a otro lado, sino que los llevó a donde Dios les había prometido, a donde Dios le había prometido años atrás, que esa tierra iba a ser para su descendencia, iba a ser para siempre, y los lleva a Canaán, a la tierra donde Dios había prometido. ¿Pero qué pasó? Pasó tantos tiempos, y a veces las promesas de Dios son así. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Y nosotros no podemos obligar a Dios a que cumpla su promesa ya, cuando yo quiera. Sino que la promesa de Dios, como es perfecta, va a ser en el tiempo perfecto. ¿Sí? Y pueden pasar años, pero su promesa ya está hecha. Porque el Dios es fiel y sus promesas son en el sí y en el amén. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y yo no sé qué ha prometido Dios. A lo mejor Dios te ha prometido que tu descendencia va a servir que va a servir al Señor. A lo mejor te toca verlo, a lo mejor no te toca verlo, pero si Él ya lo prometió, así va a ser. ¿Sí? Las promesas de Dios son grandes, y las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. ¿Por qué decimos que las promesas de Dios, que las promesas en Jesucristo son en Él, amén? ¿Qué quiere decir que las promesas de Jesucristo son en Él, amén? ¿Cuántos sabemos qué significa la palabra amén? Porque siempre después de orar decimos amén. Así sea, así es algo que ya está hecho, ¿sí? ¿Por qué Jesús es el amén de las promesas? Y es algo que ya ha comentado el pastor anteriormente, que yo creo que es revelación de Dios, porque lo podemos ver en la palabra. La promesa más grande que Dios hace a la raza humana la podemos ver en Génesis 3:15. La promesa más grande que Dios le hace a la raza humana está en Génesis 3:15. Cuando el hombre peca, Dios prometió que iba a levantar de la descendencia de la mujer a uno que le pisaría la cabeza a Satanás. En Génesis. Y cuando un hombre nacía, era una amenaza para el infierno y una esperanza para la humanidad, una esperanza para el hombre. Y pasaron miles y miles de años y viene Cristo. Y cuando viene el Señor y muere en la cruz, o se entrega en la cruz, podemos ver que las promesas que vienen desde Génesis 3:15 y todas las promesas, las profecías que Dios le hizo a Abraham, que le hizo a los reyes, que le hizo a las profetas, hasta la llegada de Cristo, se cumplen en Él. ¿Sí? Cristo se entrega en esa cruz y las promesas son en Él. Amén.
El amén de las promesas terminan ahí, en Cristo, pero continúan nuevas promesas, porque Cristo es el amén de nuestras promesas. Porque todas las profecías, porque todas las promesas, porque todo lo que Dios nos jura, porque todo lo que Dios nos promete, porque todo lo que Dios decreta está en Cristo, amén. Porque Jesús es el amén de nuestras promesas. Dios es fiel, mas como Dios es fiel, todas, no hay excepción de promesas, todas son en el sí y en el amén. Todas las promesas son en Cristo, amén. Cristo ha prometido que iba a volver. Es una promesa y nosotros estamos bajo esa promesa. Que Jesús va a volver. Y puede que a veces las pruebas sean muy difíciles y no las entendamos. O que vengan las circunstancias, o que vengan situaciones que no entendemos, que vengan situaciones en la escuela, en el trabajo, con la familia, que vengan las deudas, y que vemos cosas que decimos, no le vemos salida, y que desmayamos con la prueba. Pero hay que levantarnos, porque hay que recordar que tenemos a alguien que ha prometido algo. Tenemos a Dios que hace las promesas y sus promesas son en el sí y en el amén. Y cuando estamos nosotros en estas pruebas y cuando estamos en las circunstancias, tenemos que levantarnos y recordar que nuestro Dios es fiel y todo lo que Él ha prometido ya está hecho. Yo no te voy a decir que Dios está preparando la bendición. Yo no te voy a decir que Dios está preparando ya lo que Él te ha prometido, porque te voy a estar echando mentiras. Porque cuando Dios lo promete, ya está hecho. No lo está preparando, sino ya está hecho. Cuando Dios dice algo, ya está hecho. Y si Dios te prometió que tu familia iba a servirle, ya está hecho. Y si Dios prometió que de esta congregación iban a salir gentes a todas las naciones y que iba a haber verdad todavía en Monterrey, en Guadalupe, en San Nicolás, en muchos municipios, y luego se iba a esparcir por México y luego a las naciones, Dios ya lo hizo. Dios ya ha hecho, lo que Él ha prometido ya está hecho, pero nosotros tenemos que esperar con paciencia a que Dios cumpla esas promesas. A que, más bien dicho, a que esas promesas podamos verlas. O a lo mejor no podemos verlas, a lo mejor no nos va a tocar ver esas promesas, pero si Dios ya lo dijo, ya está hecho y así va a ser, porque Dios es fiel y sus promesas son en el sí y en el amén. Y si Él ya dijo que sí, es un sí. Amén. Y podemos ver, y ya me moví de aquí y quería continuar yo en Hebreos, y si me gusta acompañar ahí en Hebreos, y no me quería mover, pero ya me moví. Y no me quiero tardar. De hecho, no sé si Javi, ¿me puedes ayudar con la guitarra, por favor? Yo no me gusta tardarme porque yo creo que la palabra de Dios es clara. Y cuando Dios nos habla, Dios es claro con lo que nos quiere decir. Y Dios, yo creo que esta mañana lo que nos quiere decir, que aunque vengan momentos difíciles, que aunque veamos que la deuda es enorme y que no podemos pagarla, o que veamos que mi familia está perdida, o que veamos que mi ministerio está perdido y que yo ya soy, que ya he pecado tanto que Dios ya no me va a poder sacar. Lo que Dios quiere que entienda es que Él ha hecho una promesa y que su promesa es en el sí y en el amén, y que su promesa no va a cambiar, y que Él ya lo hizo, y que Él ya tiene tu bendición, no la está preparando, ya la tiene. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos tenemos que aferrar al que hace la promesa. Nos tenemos que aferrar a la promesa y al que hace la promesa. Y quiero que leas conmigo Hebreos 6, versículo desde el 18, para que por dos cosas inmutables
o sea que no se pueden cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios jamás va a mentir. Si Dios lo dice, así va a ser. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta adentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Para que dos cosas inmutables, dos cosas que no se pueden cambiar, para que las promesas de Dios que Él hace no se pueden cambiar. Las promesas que Dios, Él ya están hechas, y así es, y así va a ser. Y ese tiene que ser nuestro consuelo. Que cuando estemos pasando por ese momento hay que levantarnos y decir, Dios ya lo hizo, porque Dios ya lo prometió. Y me encanta el versículo 19 que dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Yo me imagino como un barco que está en el mar o está en el río, en el lago, y echa el ancla, tira el ancla. Y pueden venir las olas, pueden venir la corriente, puede venir el viento y se puede mover todo, pero el barco está ahí firme en su posición. Y las promesas de Dios deben ser el ancla de nuestra alma, deben ser el ancla de nuestra vida. Que vengan los problemas, que vengan las circunstancias que no entendemos, que vengan las pruebas, pero mi ancla son las promesas de Dios, porque mi ancla es el que promete, porque yo me aferro a Dios. Y no me van a mover, porque yo sé que Él ya lo ha hecho, porque Él ya lo ha prometido, porque como Dios es fiel, sus promesas son en el sí y en el amén, y sus promesas son en Cristo, que Él es el amén de sus promesas. Sí. Y el 20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Antes, lo vemos en el Antiguo Testamento, entraban al altar y entraban por el velo y llevaban el sacrificio, llevaban el cordero y lo hacían para lavar los pecados de la casa del sacerdote y del pueblo. Y muchas veces hasta morían los sacerdotes ahí. Pero llega Jesucristo, el anhelo de la promesa que Dios hizo en Génesis 3:15. Llega Jesucristo y entra en el velo por nosotros y lava nuestros pecados. Y Él está ahí como un ancla en las promesas que Dios ha hecho, porque Él es el amén y está en ancla. Y cuando vienen esas corrientes que nos quieren mover, cuando vienen esas circunstancias que nos quieren hacer caer, cuando viene el enemigo y quiere hacer que se nos olviden las promesas, nosotros tenemos nuestra ancla, que son las promesas de Dios. Tenemos a Dios como nuestra ancla y nos estamos aferrando a Él. Y las tormentas y las aguas no nos van a mover, porque Dios ya ha hecho, Dios ya tiene preparada la bendición. Amén. Pase lo que pase, Dios te va a bendecir. No importa lo que venga, Dios te va a bendecir, porque Él ya lo ha dicho, y en Él es sí y en Él es amén. No es ahorita sí y luego no, sino es un sí y Él ya lo ha hecho. Yo no sé por qué circunstancia estás pasando. Yo no sé lo que Dios te ha prometido. Pero sí sé que Dios ya tiene preparada la bendición, porque su palabra lo dice. Y yo creo, yo me aferro a la promesa de Dios. Así como Abraham se aferró y no tuvo en cuenta su vejez, yo no tengo en cuenta las circunstancias que vengan, yo no tengo en cuenta los problemas, yo me aferro al que hace las promesas, porque sé que en sus promesas es sí y en el amén, y se van a hacer porque ya lo ha dicho y ya está hecho. Y quiero que te pongas de pie, y quiero este tiempo que queda. Yo no te voy a pedir que pases aquí al frente, pero sí quiero que todos se reúnan acá en el centro. Que todos nos reunamos en el centro.
pueden, si no acercamos una silla. Y yo sé que Dios te ha prometido algo. Yo no sé qué es. A lo mejor te ha dicho que verás a tus hijos servirle. Él te ha prometido que habrá paz. Él te ha prometido que vengan los problemas. Él va a traer bendición. Y quiero que en este momento alces tu voz y le digas: Señor, nos aferramos a ti. Nos aferramos a tus promesas. Porque confiamos en ti. Porque confiamos en lo que tú has dicho. Y las promesas que tú has hecho no se nos van a olvidar. Porque así tampoco se te olvidan a ti. Porque ya están hechas. Porque tú eres fiel y sabemos que las promesas son en ti sí y en ti amén. Porque tú eres el amén de las promesas. Porque tú eres el amén de lo que has prometido en nuestras vidas. Porque lo que tú prometes, porque lo que tú juras, porque lo que tú decretas, ya lo has hecho. Porque no hay nada más grande que tú, Señor, y has jurado por ti mismo, Padre, que las promesas en ti son amén. Y hoy nos aferramos a ti y declaramos, Señor, que tomamos esas promesas y las hacemos nuestras, porque tú las has dicho, Padre, y tú las has hecho. Señor, haz de nosotros, haz de mi vida, y haz de mi vida lo que tú quieras, lo que tú has prometido, Señor. Yo tomo esa promesa aferrándome a ti, Padre. Yo reconozco que sin ti no soy nada y que tú eres el ancla de mi vida. Que tú eres el ancla de mi vida, Señor. Y no hay nadie más grande que tú. No hay nadie más grande que tú, Señor. No hay nadie más poderoso que tú, oh Dios, creador del universo. Y yo puedo estar seguro, yo puedo estar confiado que tus promesas ya están hechas, Padre Santo. Porque Dios le dijo, Dios prometió en Génesis que iba a haber uno que naciera de la mujer y que le aplastaría la cabeza a Satanás. Y pasaron los años y años y años y nacieron las personas y era una esperanza para el hombre y era una amenaza para el infierno, como le decíamos hace un momento, pero llega Cristo y todas las promesas se cumplieron en él. Y así Dios va a cumplir todas las promesas en tu vida. Tómalas, tómalas. Solo ten paciencia. Paciencia, porque Dios va a cumplir las promesas en tu vida. Dios ya las ha hecho. Yo no sé si las vamos a poder ver, pero si Él ya lo dijo, ya está hecho. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre, porque podemos estar confiados en ti. Podemos estar confiados que aunque vengan las circunstancias, que aunque venga esa deuda, aunque venga ese problema que no le veo salida, yo sé que tú me vas a bendecir. Y si tú has desmayado por las pruebas, levántate en este momento, porque aquel que promete ya lo ha hecho. Y reconocemos, Señor, que no hay lugar más alto que estar a tus pies. No hay lugar más alto que estar en tu presencia. Dile a los pies. Verdad y Vida Monterrey. La verdad te hará libre.